Para hablar un poco del argumento de este trabajo es inevitable entrar en un terreno filosófico, porque durante el trabajo vamos a observar un personaje que contiene muchos personajes y todos esos personajes a su vez lo contienen a él. De alguna manera este ser se encuentra en una habitación neutra con elementos característicos, digamos, de una vida cotidiana, pero muy impersonales, y a lo largo del trabajo él se va encontrando va trabajando con su propio ser y con sus propios contenidos. Y en la medida en que empieza este encuentro, empieza también a la necesidad de limpieza, y esta limpieza empieza a producir inevitablemente un desecho. Estos personajes pasan por momentos de duda, de inquietud, incluso de miedo, porque no pueden, no hay manera de esconder esta basura. No sabemos dónde comienza uno y dónde comienza el otro. Entonces hay parece una indefinición de personajes, pero a la larga habla de un personaje que tiene todos estos contenidos interiores. Pareciera que es inevitable la presencia de ese desecho, porque algo quiere decir, algo quiere mostrar. El personaje tiene que cargar con ella. Lo esconde, lo guarda, lo quema, etc. Pero siempre tiene una presencia, aparece. Entonces pareciera que él quiere ser también. Algo está mostrando. Se transforma en un objeto, simplemente. Un objeto que tiene una forma no perfecta. Ahora puede ser observado, ahora tiene una presencia, ahora tiene una forma específica, pero ese es como su punto final. Es importante remarcar como la estética de este trabajo, porque siendo un trabajo del centro del movimiento creador, no iba a escapar al norte de lo experimental, ¿no? El proceso de la grabación, la estética, está regido, por un trabajo esencial en donde la investigación cinematográfica era un punto fundamental. El espacio, en ese sentido, cobra relevancia porque todo lo que le pasa a ese personaje adentro en ese espacio es como si dijera, es lo que él vive, es la realidad de él interior y el espacio lo muestra. Bueno, y finalmente el lado B, porque hemos estado hablando un poco de todo lo que es la parte del lado A, pero el lado B finalmente es la gran posibilidad que tiene este ser, que durante todo el lado A se ha encontrado con él mismo y que no se ha podido escapar de él. Entonces este lado B vendría siendo la otra cara, porque existe otro espacio donde se rompen las leyes físicas, todo adquiere un lenguaje cifrado, pero también un lenguaje donde si somos observadores y donde si tratamos de leer un poco más en profundidad, nos habla justamente de que allí es, en ese otro espacio del misterio es donde está la salida. Nuestro proceso creativo parte del vacío. Esto significa que el procedimiento que este grupo emprende en cada proyecto cinematográfico durante el tiempo que hemos estado desarrollando esta metodología corresponde a una limpieza. Esto quiere decir que cada miembro del grupo va mostrando, elementos, intuiciones, imágenes, encuentros con detalles en su vida personal. Comienza de esa manera a aparecer los primeros indicios de por dónde se plantea ese nuevo trabajo. Pero es un trabajo en conjunto, es un trabajo de análisis
es un trabajo de descubrimiento de elementos que comienzan a aparecer. Aunque en principio no hay un guión, comenzamos a tratar de darle un orden a esos sucesos, ¿no? Para poder luego enfrentarnos con una grabación al final, ¿no? de todo este proceso. Y los primeros sorprendidos cuando la obra se revela somos nosotros mismos. Después de haber explorado ese mundo que pertenece a cada uno, entonces se presenta la obra común, la obra que nos pertenece a todos. Entonces, ciertamente es un trabajo de traducción de uno mismo y de traducción de una realidad grupal que no tiene protagonistas. No tiene protagonistas y no tiene figuras resaltantes. No hay dirección, no hay un director, no hay un guionista. Somos un equipo de realización y todos somos autores de la obra que se nos brinda, que se nos regala y que se nos revela. Es importante el seguimiento que se le va llevando al trabajo, porque es como una atención constante, un escuchar constante de lo que la imagen nos va diciendo, ¿no? Entonces, de parte de todos es fundamental como estar despierto a ver qué dice el trabajo, qué nos está señalando. Hay umbrales permanentes en este trabajo entre un ser y otro que finalmente terminan siendo el mismo, pero no. Es decir, ese cambio de persona nos evoca al asunto de cómo uno también pasa por diferentes personajes interiores en algunas épocas de la vida. El espacio es un espacio claramente de interior, y ese interior tiene una característica muy particular, no es el afuera, es el adentro. Entonces ese umbral también entre el adentro y el afuera genera una tensión en el personaje que va construyendo toda la realidad que va viviendo. Lado A, lado B, constantemente va sobre ese eje del personaje, que siempre está a un lado, pasa al otro, viene otro, y constantemente está en esa dinámica. Asumir el espacio como se asume en este trabajo, en principio, significa pasar de un lado a otro. Cuando eso está asumido dentro del audiovisual, cuando los personajes o el personaje, que finalmente es uno, pero son todos, cuando eso está asumido, se pasa ese umbral. Una vez que se pasa, se puede desarrollar ese argumento dentro de ese espacio-tiempo asumido para darle también un sentido a lo que se está planteando dentro de ese tiempo que dura el corto. Hay una palabra que me llamó la atención en la convocatoria, que era la transformación, y me remitió, por supuesto, al tema de la basura, porque es concreto lo que sucede en cuanto a proceso alquímico. Desde el principio se va viendo un trabajo que esta persona va, digamos que, desarrollando, y se nota que esa persona también sufre cambios con lo que él va elaborando, ¿no? No está ajeno, o sea, no es que él obra y digamos que no se siente identificado con eso, sino que está unido. Y me parece fundamental porque creo que hablando de umbrales, es como preguntarse, bueno, ¿yo cuándo puedo dar un paso a que todo en la vida, lo que yo haga, si me sienta yo en unidad con eso? O sea, no marcar una división de lo que yo hago y mi ser, ¿no? A pesar de que podríamos pensar que todo esto ocurre en un día, por ejemplo, el tiempo o los acontecimientos son anacrónicos. Donde quiera que agarremos el trabajo,
tendrá sentido, porque en realidad el tiempo de adentro del ser humano, de cualquiera de nosotros, es un tiempo distinto al tiempo ordinario. Entonces, claro, nos sorprendió muchísimo cuando ustedes hicieron la convocatoria porque el asunto del tiempo para nosotros también es un misterio y también toca eh, el tema de lo metafórico, de lo filosófico, de lo trascendente.